Cuando uno viene a Cracovia, lo normal es quedarse en el centro con la estampa turística, los cafés, restaurantes, la zona simplificada que nos enseñan. Sin embargo, a algunos minutos de allí hay otra Polonia, la Polonia que no te enseñan. Hoy les presento el barrio de Nowa Huta, uno de los barrios obreros más interesantes de la época soviética en este país. El barrio está completamente inspirado en la época soviética hasta el punto de que incluso hay calles y zonas de bloques con nombres que hacen referencia a esta época. Nombres como Solidaridad, Centro Administrativo, tenían un centro administrativo, nombres de generales, plazas de combatientes, están repartidas por toda la zona. Nowa Huta no es un barrio cualquiera. Comenzó a construirse en 1949 en plena época comunista, con la idea de realizar la ciudad obrera perfecta, con un diseño de edificios que reflejaba la ideología de la época en su arquitectura. La ciudad no estaba pensada solamente para vivir, sino también para modelar una nueva sociedad bajo el ideal comunista de la época. Mira bien las calles. Todo es amplio, recto y simétrico. Pero esto no está hecho por casualidad. Es una arquitectura que ya está pensada para imponer un orden. Y aquí hay un detalle curioso que casi nadie cuenta. Aunque en apariencia esto es un modelo arquitectónico de estilo soviético, la realidad es que tiene influencias del Renacimiento y se puede apreciar en estas galerías, que seguramente verás otras parecidas en otras construcciones alrededor de Europa. Galerías como las que hay en Italia, en algunas ciudades de Italia o España, en Barcelona, por ejemplo. Puedes llegar a ver lugares así. Y esto era una forma de darle una imagen de grandeza al sistema, como si fuera algo históricamente inevitable. Pero Nowa Huta no se entiende sin esto. La antigua sería Lenin Steelworks, la que fue una de las mayores acerías del bloque soviético, y todo el barrio existe gracias a ella. La gente venía desde el barrio de Nowa Huta a trabajar aquí y sus vidas giraban en torno a todo esto. Jornadas duras, viviendas iguales, rutinas marcadas. Todo bajo un sistema que lo organizaba todo. Pero aquí empieza lo interesante, la gran ironía. El régimen comunista trajo a miles de trabajadores aquí y los puso en toda una ciudad planificada para controlar a la sociedad, pero estos con el tiempo acabarían formando el núcleo principal de la resistencia contra el régimen comunista. En los años 80, Nowa Huta se convirtió en uno de los focos del movimiento sindical Solidarność. El régimen comunista, que acabó construyendo todo esto para protegerse sin proponérselo, acabó creando el escenario perfecto para movilizar y organizar los movimientos de resistencia contra el régimen posteriores. Pero el sistema comunista no solo construía fábricas, también construía a las personas. Y en este sentido, esta escuela que tenemos justo aquí detrás no es una escuela cualquiera. Esta es una escuela creada en los años 50 para formar a los trabajadores que iban a trabajar a la fábrica metalúrgica, principalmente en la zona de los Altos Hornos, y mantener todo esto funcionando. Así que la ciudad no solamente proveía trabajo, sino que también formaba y capacitaba ya a sus trabajadores, en la que sin embargo a lo largo de todo el barrio verás rastros, de lo que fue el símbolo de resistencia contra el comunismo y las posteriores reivindicaciones históricas. Porque justo al lado, esto ya fue hecho en época posterior, ya en época postcomunista, tenemos este monumento al general Władysław Sikorski,
que fue un importante general polaco durante la Segunda Guerra Mundial, símbolo de la resistencia polaca, pero que no estaba alineado con el régimen comunista. Murió en extrañas circunstancias en un accidente aéreo en Gibraltar en 1943. Su figura fue olvidada más adelante, una vez que Polonia cayó bajo el régimen comunista, y se harían movimientos reivindicativos posteriores con monumentos como este. Y de hecho, la antigua escuela técnica en la actualidad tiene el nombre de este importante general polaco de la Segunda Guerra Mundial. Y entre la escuela y la fábrica, la acería, aparece algo que cambia completamente la imagen de este lugar. Esto es Zalew Nowohuki, un lago artificial metido dentro de Nowa Huta, lo cual demuestra que en el lugar no solamente estaba planificado el trabajo, sino también el ocio, pesca, paseos, momentos de descanso, pero esto tampoco era casual. El sistema comunista no solo organizaba el trabajo, sino que también planificaba el tiempo libre de las personas. Porque en sí, el barrio no estaba pensado solamente para que vivieran, sino también para enseñarles a cómo vivir. Y tanto así que en 1951 se rodó una película sobre la construcción de Nowa Huta, una película propagandística. Es decir, que esta ciudad no solamente se construyó con hormigón, se construyó también con imágenes. Pero la realidad siempre es más compleja. Pero lo más interesante del barrio no está aquí arriba, sino está debajo. Toda la zona está llena de refugios subterráneos pensados para sobrevivir a una guerra. Y tenían accesos cada X cantidad de metros, como este, para albergar bloques enteros. Porque en realidad construyeron una ciudad pensada para el progreso, pero también para el colapso. En la actualidad, algunos de estos refugios se pueden visitar en este museo que tengo a mis espaldas, que lamentablemente se encuentra en obras en este momento y no se los puedo enseñar. El resto de refugios están repartidos por todo el barrio, pero son inaccesibles en la mayoría de casos, ya que se encuentran o bien dentro de los edificios, que son propiedad particular, o bien se encuentran selladas las entradas, fuera de servicio. Así que esta es la manera accesible que hay para visitar un refugio de la Guerra Fría en este lugar, si así lo quisieras. Pero aquí es cuando empezó a romperse todo, porque el sistema, el Estado, quería una ciudad moderna y sin religión, sin iglesias. Eso era una característica del régimen comunista de aquel tiempo, por ideología. Pero en ese sentido, la gente nunca estuvo de acuerdo. Ya tan temprano como en 1960, cuando las autoridades intentaron quitar una cruz cerca de aquí de este barrio, hubo enfrentamientos, hubo heridos, hubo protestas, porque esto ya no era solo religión para ellos, sino también era identidad. Y así fue como, después de muchos años de presión, construyeron esto, la Arca Pana. La Arca Pana fue la primera iglesia que se construyó aquí en este barrio en época comunista, y se llama así porque si te fijas bien, en el techo tiene forma de barco, haciendo alegoría al arca. El arca como forma de salvación del sistema, del régimen comunista, que quería prohibir la religión y las iglesias. Esta iglesia no es una iglesia cualquiera, ya que la construcción está completamente cargada de simbolismo acorde con el momento político en el que se estaba construyendo esto, y representa en realidad, a grandes aspectos, la victoria de la identidad y religión católica polaca sobre las pretensiones del régimen comunista, que pretendía crear una sociedad sin religión.
El edificio comenzaría a ser construido alrededor del año 1977. Se tardaría en hacerlo alrededor de unos 10 años. Momento en el que el apoyo de Karol Wojtyła, el que más tarde sería el Papa Juan Pablo II, fue clave para poder llevar adelante esta construcción, aparte del trabajo hecho por voluntarios polacos que participaron en la construcción de este edificio, no sin muchos problemas y contratiempos puestos por parte del régimen comunista, que hizo todo lo posible para que este edificio nunca se construyera. Pero lo interesante es que esta historia no acaba en esa iglesia, sino que a medida que vas caminando por el barrio empiezan a aparecer cosas como esta. Y aquí aparece la palabra Solidarność, un sindicato al que no solo se le recuerda como eso, como simple sindicato, sino como un símbolo de fe y esperanza, porque concretamente este fue el primer sindicato independiente de trabajadores que en los años 80 fue clave, muy importante para acabar con el régimen comunista, no solamente en Polonia, sino que fue uno de los movimientos de resistencia más importantes para el fin del comunismo en Europa del Este. Y justo al lado del monumento a Solidarność se le hace otro, pero este es de reconocimiento a la prensa clandestina asociada a Solidarność. En los años 80, las publicaciones, especialmente que criticaran al régimen, estaban prohibidas y sencillamente publicar la verdad te podía costar la vida. El monumento simboliza, con estos, vamos a decirle, pergaminos que sobresalen del suelo, es un símbolo, como diciendo que la verdad sale desde las profundidades, desde la parte oculta, digámoslo así. Es un monumento muy cargado de simbolismo, pero la historia no acaba solamente aquí. Y justo acto seguido, en la explanada que va hacia la iglesia, tenemos otro monumento muy importante al que se considera un mártir. Porque hay que entender una cosa, y es que la oposición al régimen comunista no fue solamente política, fue religiosa, moral y humana, e incluso también informativa. De ahí el reconocimiento que se le hace incluso a la prensa clandestina. Pero más allá de la historia, aquí también hay vida real, que es lo que venimos a enseñarles en este canal. Les voy a llevar a conocer lo que aquí llaman un bar de leche, que son unos restaurantes de época comunista en la que sirven comida popular, tradicional y económica a muy buen precio. Puedes comer allí por alrededor de entre 30 a 40 zlotys, platos polacos tradicionales contundentes. Ahora, acompáñame para adentro y lo ves. Bien, aquí a grandes rasgos, mira, tenemos lo clásico que es un pierogi, que es muy típico de aquí. El compot, que es una bebida hecha a base de frutas. Y el kotlet shaboni, que bueno, que es un empanizado con puré de patatas y me parece que repollo ácido. Y bueno, vamos a entrarle. Y ahora, una vez que estamos fuera y ya te enseñé los platos, te voy a explicar un poco en qué consisten este tipo de lugares. Los bares de leche, o mielkni, que es como creo que le dicen en polaco, son típicos restaurantes de la época comunista en los que los trabajadores de fábricas como las que les he enseñado aquí en Nowa Huta venían a comer a precios solidarios, económicos. Prácticamente funcionan al estilo de un comedor, en los que incluso tienes una bandeja. El funcionamiento es que vas, coges una bandeja, es casi un servicio self-service. Lo único que tienes que hacer es decirle al cocinero que te va a atender los platos que quieres. Es un lugar en el que puedes probar los típicos pierogi, el surek, el kotlet, el compot, que es una bebida hecha a base de frutas, como la que me vieron tomar, y otros platos típicos polacos tradicionales, como la famosa salchicha polaca. Y esta, sobre todo, es una experiencia que difícilmente vas a encontrar en el centro turístico, y tendrás una experiencia realmente original con la cultura local real. Y bien, así es como acabamos explorando uno de los barrios más interesantes de Cracovia. Soy Rubén,
Esto es Masai Adventures Channel y si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete, apóyame con un dedo para arriba y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.